Ya. Entonces, pues siendo así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podríamos continuar ya con esta parte que habíamos quedado para realizar ejemplos, ¿sí? Siendo así, entonces, pues empecemos con ejemplos de esta parte, ¿ya? Como les dije, solamente vamos a revisar estos dos casos de productos notables o de factoría, dado que son los dos casos más importantes que van a tener ustedes. Entonces, como primer ejercicio, pues, por ejemplo, yo podría tener tal vez lo siguiente, x menos 3, todo esto al cuadrado. Ya, entonces yo puedo verificar, ¿no es cierto?, que en este caso tengo dos términos, sí, que estos dos términos de aquí están elevados al cuadrado, entonces por lo tanto pues cumple la condición de que esto se hace un binomio al cuadrado. Siendo así, pues por lo tanto a mí me quedaría, ¿no es cierto?, como x al cuadrado, sí, porque es primer término al cuadrado. Aquí lo que les decía es que el signo que está, si aquí está un signo más en el lado izquierdo, en el lado derecho también debería ir un signo más, si está un signo menos en el lado izquierdo, en el lado derecho también debería ir un signo menos. Entonces, como aquí está signo menos, ¿no es cierto? Entonces al otro lado también debería ir un signo menos. Menos, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Dice el doble producto, entonces vamos a poner doble producto del primer término. ¿Cuál es el primer término? La x. Entonces sería doble producto del primer término por el segundo término y más el segundo término al cuadrado. Siendo así, pues ya solo nos quedaría ordenar la expresión y nos quedaría como x al cuadrado menos 2 por 3, 6x y más 9. Y listo, y ustedes ya tendrían su respuesta. Eso sería, por ejemplo, si ustedes tienen casos sencillos de la parte de binomio al cuadrado. Ahora, si tienen diferencias de cuadrados, pues por ejemplo podríamos tener lo siguiente. Digamos que tenemos x menos 4 que multiplica a x más 4. Si yo tengo de esta forma, entonces, ¿cómo procedo a operar? Para empezar, para que ustedes tengan una diferencia de cuadrados, sí, vamos a ver, lo voy a poner aquí mejor ya, listo. Para que ustedes tengan una diferencia de cuadrados, ¿qué se tiene que cumplir? Si es que ustedes están en esta parte del paréntesis, o sea, sería la misma parte que tenemos acá, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que ustedes tengan exactamente los mismos términos en ambos paréntesis. Como se dan cuenta, yo tengo x4 y x4. Esos mismos términos tengo en ambos paréntesis. ¿Qué es lo único que se diferencia entre dichos paréntesis? Pues entre dichos paréntesis únicamente es el signo del medio. Sí, entonces solamente el signo del medio es el que será diferencial de cada uno de los paréntesis. Por lo tanto, si yo quiero ir desde aquí hasta acá, entonces, ¿qué voy a realizar? ¿Qué me dice aquí? Por ejemplo, si yo tengo en este lado, si en este lado aquí yo tengo a, entonces para llegar al otro lado, ¿qué tengo que tener? A cuadrado. Asimismo, si en este lado tengo b, ¿qué tengo que tener para llegar al otro lado? B cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado cada uno de los términos. Siendo así, pues, ¿no es cierto? Si yo elevo la x al cuadrado, pues me quedará como x al cuadrado. Y si le elevo el 4 al cuadrado, ya saben que eso les daría como resultado 16, ¿no es cierto? 4 al cuadrado, ya les dije que era 4 por 4, por lo tanto se les daría como respuesta 16, ¿no es cierto? Y el signo que va aquí, ¿qué dice? Como es diferencia, sí, o sea, no hay una opción que no sea otro signo que no sea una resta, si por algo se llama diferencia, si la diferencia siempre es una resta. Y listo, entonces ahí ustedes ya tendrían pues completa esta parte de aquí, de este ejercicio. Sí, entonces de esta parte de productos notables hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, o de los temas que se revisaron en la clase pasada. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Me puedes repetir la última? ¿Cuál? ¿El primer ejercicio? Sí, de las ahorita. Ya. Listo, a ver, en el primer ejercicio, verán, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Perdón. Ustedes verán, aquí les dicen en la parte del binomio al cuadrado, les dice que ustedes tienen A y B, o sea, dos términos cualquiera, A y B. Ya esos dos términos pues pueden estar representados, digamos que esto es como que si fuera su A, si esto es como si fuera su A y este de aquí es como si fuera su B. ¿Sí? Entonces todo esto es B y todo esto es A. Y lo único que ustedes tienen que hacer es aplicar la fórmula que tienen aquí, que esta es la del binomio al cuadrado, es la fórmula, digamos, más clásica que hay. Ya, entonces, ¿cómo aplican? ¿Qué les dice? Cogen el primer término, ¿no es cierto? Cogen el primer término, que en este caso, ¿cuál es? Es la x, ¿no es cierto? Y lo elevan al cuadrado. Entonces, ahí está, x elevado al cuadrado. Luego, ¿qué me dice? Dice, coge, pon el doble producto, que es lo mismo que estamos poniendo aquí. ¿De qué? Del primer término por el segundo término. ¿Cuál es mi primer término? La x. ¿Cuál es mi segundo término? El 3. Entonces, por eso es x por 3. Ahí está el doble producto del primer término, que aquí sería como tener la A y la B, ¿cierto? Doble producto del primer término por el segundo.
Y finalmente les dice aquí, coge entonces el segundo término y elévalo al cuadrado. Entonces ahí estamos nosotros cogiendo el segundo término, que es como tener la b, y cogemos y le elevamos al cuadrado. Una vez que ustedes ya tienen todos esos términos puestos ahí, como ven, solamente es aplicar la fórmula que tienen en la parte superior. Lo único que van a hacer ya es operar. Entonces, en este caso, x al cuadrado queda igualito, no hay nada más que hacer. Acá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero estamos operando todos los coeficientes que tengo yo en la expresión. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, el 2. Aquí en teoría yo ya sé que tengo un 1 como coeficiente y acá tengo un 3. Entonces multiplico, ¿no es cierto? 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Y eso es lo que se coloca aquí. Y como la x no hay con qué más multiplicar, ¿no es cierto? Entonces eso solamente se queda así como x y nada más. Por eso aquí solo coloco como 6x, ¿no es cierto? 2 por 3, 6. Y la x que no hay con qué más multiplicar se queda como x. Y finalmente este 3 elevado al cuadrado, pues que ya vemos que esto es como resultado 9. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo claro. Ya. Ok, listo. Entonces, esos serían como ejercicios, digamos que relativamente sencillos. Ya, vamos con ejercicios tal vez un poco más complejos de esta parte de aquí. Supongamos que ahora tenemos, digamos, x menos, ponle 2x, más 3, no, más y a la cuarta, z a la 3, ¿ya? Y todo esto elevado al cuadrado. Ya, entonces, vamos a ver qué pasa aquí. En este caso, pues de igual forma, miren, fíjense, yo tengo dos términos. Este es mi primer término y este es mi segundo término. Sí, así mismo yo tengo dos términos. Recuerden, como les dije a ustedes, los términos, ¿no es cierto? Ya hemos visto acá en la parte superior. Aquí está. Ya los términos eran todas estas expresiones, puede ser 7x, y, o sea, son expresiones que son, digamos, que todos se están multiplicando o dividiendo, todos esos eran parte de los términos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver que a pesar de que son términos grandes, siguen siendo únicamente dos términos. Este es como que si fuera su a, y este de aquí es como si fuera su b. Entonces vuelvo a hacer lo que hice arriba, que es solamente aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué me dice? Dice, coge el primer término, ¿no es cierto? Que es 2x, y elévalo al cuadrado. El mismo signo que está aquí, ¿sí? Lo pasas acá, le pones más. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Pon el doble producto, aquí está, ¿no es cierto? El doble producto del primer término por el segundo término. Eso exactamente igual voy a hacer acá. El doble producto de ¿qué? Del primer término. ¿Cuánto vale mi primer término? 2x. Por el segundo término. ¿Cuánto vale el segundo término? Y a la cuarta, 7 al cubo. Y finalmente dice más del segundo término, ¿no es cierto? Que sería y a la cuarta, 7 al cubo. Todo esto sería elevado al cuadrado. Entonces ahí ya tengo lo mismo que la fórmula a al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Como ven, ahí está un símil de la fórmula que tenemos inicialmente, solamente vuelven a aplicar exactamente lo mismo ya en este tipo de ejercicios que son un poquito más como complicados los términos, ¿sí? Entonces de ahí ya solo me queda operar. Ya, entonces cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí como dice ahí, dice 2x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con esto? El 2 por si acaso de aquí se distribuye tanto al 2 como a la x. Y cuando ustedes le elevan al cuadrado, tienen que elevar tanto el 2 que tienen aquí como la x que tienen acá. Ambas cosas se elevan al cuadrado en esos paréntesis, ¿ya? Entonces, siendo así, pues, ¿qué me quedaría? Quedaría como 2 elevado al cuadrado es 4. Y x elevado al cuadrado, pues sería x al cuadrado. Entonces ya tengo el resultado de esto de aquí, que es esto. Voy con la siguiente parte. Entonces, ¿qué me dice ahí? Dice, pon el doble producto más el doble producto del primero por el segundo. Como les dije, igual que arriba, solo vamos a multiplicar primero coeficientes. Aquí yo tengo un 2, acá tengo otro 2, y acá en teoría yo ¿qué coeficiente tengo? Un 1, ¿no es cierto? Entonces multiplico todos esos coeficientes. Sería en este caso 2 por 2 y por 1, ¿no es cierto? 2 por 2, 4 y por 1 sigue siendo 4. Entonces pongo 4. Y todo esto de aquí, x y a la cuarta z al cubo, solamente son letras, no hay nada más que pueda hacer, entonces solamente las pongo a multiplicar. Ya sería x y a la cuarta z al cubo. Ya no hay nada más que puedan hacer, solo poner a multiplicar todo lo que tienen ahí. Y finalmente sería más, ¿no es cierto?, toda esta expresión de aquí elevada al cuadrado. Al igual que hicimos con la primera expresión que tenemos que hacer, tenemos que distribuir, ¿no es cierto?, el 2 tanto para la y como para la z. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, habíamos visto una propiedad justamente al inicio
cuando recién empezamos las clases habíamos visto estas propiedades aquí de los exponentes, ¿sí? Justo las de aquí. Entonces había varias propiedades, entre ellas, por ejemplo, justamente esta de aquí. ¿Qué me dice? Que si yo tengo en este caso, digamos, un número o una letra elevado a una potencia, paréntesis elevado a otra potencia, ¿qué tengo que hacer con los exponentes? Multiplicarlos. Sí, entonces, fíjense bien en esta propiedad de los exponentes. Si yo tengo en este caso, un número, una variable elevado a un exponente, paréntesis elevado a otro exponente, ¿qué hago yo entonces? Con los exponentes los multiplico. Exactamente lo mismo es lo que nosotros vamos a aplicar acá en la parte inferior. Entonces, siendo así, pues, ¿cómo me quedaría? Me va a quedar, ¿no es cierto? Y elevada a la cuarta, como dice aquí, o sea, es como tener los siguientes, como tener y elevada a la cuarta, paréntesis elevada a la 2. Entonces, ¿qué me dice de acuerdo a la ley de ahí? Dice, conserva la base y multiplica estos exponentes. Entonces, sería 4 por 2, 8. Entonces, lo que yo voy a colocar aquí, ya le coloco como y a la 8. Y con la z hacemos exactamente lo mismo. Sería aquí únicamente qué hacer con los exponentes, ponerlos a multiplicar. Sería z elevada a la 3 por 2, que me da 6. Y listo, y de ahí sí, ya como ya está terminada la expresión y no hay nada más que se pueda simplificar, pues ya quedaría la expresión de esta forma que tenemos ahí. ¿Sí? Preguntas de este ejercicio, chicos, ¿alguna duda? Ya. Listo, entonces vamos con otro ejercicio. Ya, supongamos que ahora tenemos lo siguiente. Este de aquí era un ejercicio que se tomó en el examen de la Politécnica del semestre pasado. Ya, tenían lo siguiente. Ya, entonces ustedes tienen la expresión de esta forma que está aquí. Sí. Siendo así, pues, por ejemplo, si yo tengo, ya les digo, los mismos términos en ambos paréntesis y lo único que se difiere entre ellos es que en el uno tengo un signo más y en el otro tengo un signo menos, ¿qué tenía que hacer? Pues ya vimos, ¿no es cierto? Justamente caí en este caso de la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ya me dice, si yo quiero ir al otro lado, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que coger cada uno de los términos, ¿no es cierto? Y elevarlos al cuadrado. Coger, por ejemplo, la A, elevarla al cuadrado y asimismo la B, elevarle al cuadrado. Eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Entonces cojo yo y le pongo raíz de 17, todo esto elevado al cuadrado, menos, porque es una diferencia de cuadrados, y todo esto raíz de 7 elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Sí, porque por si acaso hasta ahí no termina el ejercicio, tiene que haber una respuesta. Sí, eso no está todavía completo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿O qué tienen ustedes que hacer ahí? Recuerden lo siguiente, por ejemplo, si ustedes tienen algo similar a esto, digamos que ustedes tienen la raíz de x. ¿Cómo yo puedo llegar de alguna forma a obtener únicamente la x? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a obtener únicamente la x? Lo único que ustedes pueden hacer es, en este caso, coger toda la expresión y elevarle al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerden ustedes que cuando yo tengo una raíz y esta raíz no tiene escrito ningún índice, entonces se asume que el índice aquí es 2. Entonces digamos que entre la raíz cuadrada y los exponentes son como operaciones que se pueden llegar a cancelar si es que tienen los mismos exponentes e índices. Siendo así, pues por ejemplo yo puedo cancelar, ¿no es cierto?, estos dos de aquí con toda la raíz de acá, y de ahí sí ya puedo llegar a obtener únicamente la x. Por ejemplo, pongamos otro caso, si yo tengo, digamos, la raíz cúbica de x, ¿cómo le hago yo para únicamente obtener la x? Entonces pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo en vez de elevarle, entonces ya tengo la raíz cúbica de x. ¿Cómo obtengo solamente la x? Pues sería en este caso elevándole al cubo. Como les digo, siempre ustedes tienen que elevar al número que ustedes tienen como índice. Entonces, otro ejemplo, digamos, tengo la raíz, en este caso quinta de x. ¿Cómo obtengo únicamente x? Pues sería, ¿no es cierto?, elevándole a la cuánto, elevándole a la 5. Entonces, como pueden ver, estas operaciones se cancelan y de tal forma que únicamente les queda ya la variable. Algo similar pues puede pasar de forma inversa. Digamos, a la vuelta yo tengo una x a la cuarta. ¿Cómo puedo yo llegar solamente a tener una x? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Como les digo, la raíz cuadrada y la exponenciación son dos operaciones inversas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sacarle la raíz de ¿cuánto? Raíz cuarta de x. Ahí de igual forma se cancela este 4 con toda la raíz de aquí y ya solo les queda la x. Otro ejemplo, si yo tengo x a la sexta, ¿cómo le llego a obtener únicamente la x? Entonces otra vez hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué tendría que hacerle? Sacarle la raíz. ¿Cuánto? Raíz sexta, de tal forma que el exponente con la raíz
se cancelan y únicamente me queda la x, ¿sí? Entonces, algo muy similar es lo que pasa aquí. Yo justamente tengo una raíz cuadrada. Ya sabemos que aquí hay un índice 2, a pesar de que no está escrito, yo sé que eso está ahí. Y está todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo que abajo. Se va a simplificar el exponente con la raíz y así mismo acá el exponente con la raíz. De tal forma que a ustedes les va a quedar, entonces, sería únicamente el 17 menos 7. Y aquí estoy ya, bueno, haciendo la operación 17 menos 7, se les queda como resultado 10. ¿Ya? Y eso sería lo que ustedes obtendrían como respuesta de este ejercicio. Sí, entonces, preguntas, chicos, hasta aquí que tengan alguna duda al respecto. ¿Puedo repetir, por favor, el ejercicio 4? Ya. Ok, verán. Entonces, repito, el ejercicio 4, entonces, bueno, ustedes, como les digo, este es un ejercicio que estuvo dentro del examen de la Politécnica, ¿ya? Como ustedes pueden ver, yo sí tengo los mismos términos, ¿no es cierto? En los dos paréntesis estos de aquí, yo puedo ver que entonces esto cumple con la condición de que sea, ¿qué caso? La diferencia de cuadrados, sería una diferencia de cuadrados. Entonces, ya saben que para yo ir desde este lado hacia el lado de acá, ¿qué tengo que hacer? Elevarle la A y la B al cuadrado. Entonces, eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Cojo este primer término y lo elevo al cuadrado. Exactamente lo mismo. Cojo este segundo término y lo elevo al cuadrado. Perdón, acá. Ya, entonces, una vez que ustedes tienen hasta ahí, pues, ¿qué signo va en el medio? Como es una diferencia, de ley va un signo menos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar entonces con este tema de las raíces y los elevados al cuadrado? Como les mencionaba aquí, si yo tengo la raíz solamente como raíz de x, solamente así, yo tengo que saber que el índice de esa raíz, ¿cuánto es? Es 2. Sí, a pesar de que no está escrito ese índice, tengo yo que saber que vale 2. Entonces, ¿cómo yo puedo de alguna forma llegar a obtener únicamente la x? Lo que debería de hacer con esa expresión es elevarle al cuadrado. Si yo le elevo al cuadrado, lo que voy a conseguir es poder simplificar el exponente con la raíz. Es como que se cancelaran los dos si tienen los mismos valores. Por eso de ahí me queda únicamente la x. Exactamente lo mismo si yo tengo una raíz cúbica. ¿Sí? ¿Cómo puedo eliminar esa raíz cúbica? Elevándole al cubo, de tal forma que se cancela este exponente con esta raíz. Pero ahora, bueno, igual aquí, ¿no es cierto? Si tengo una raíz quinta, ¿qué hago? Le elevo a la quinta para poder cancelar la raíz del exponente y que me quede solamente la x. Ya, y ahora, ¿qué pasaba? Como les dije, si ustedes tienen, como es el ejemplo de aquí, tengo una x a la cuarta. ¿Cómo le dejo solamente que sea una x? Entonces, ¿qué le hacen? Ya les digo, es como una operación inversa. Si aquí ya tengo el x elevado a la cuarta, ¿qué debo de hacer? Ponerle como una raíz cuarta de x. O sea, le voy a sacarle la raíz cuarta y de esa forma ya me queda solamente la x. Y acá teníamos otro ejemplo. Ahora aquí que tenía la raíz sexta de x. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para obtener la x? Pues, ¿no es cierto? Sacarle la raíz, ¿cuánto? Raíz de índice 6, para que de esa forma se cancele el 6 de aquí con el 6 de acá y únicamente les quede x. Eso es lo que ustedes pueden hacer en varias expresiones, las cuales ustedes quieran sacarle la raíz cuadrada por algún motivo. Y ya, en el caso de este ejercicio de aquí, pues yo tengo, ¿no es cierto?, el exponente que es 2 y además tengo que la raíz es cuadrada. Ya sé que esa raíz tiene un índice 2, de tal forma que el 2 del exponente con toda la raíz que pasa se cancelan, ¿no es cierto? Y lo mismo exactamente pasa acá. El 2 con la raíz, pues, se cancela. Si eso pasa, entonces, pues, ¿no es cierto? Ya solamente que me queda el 17 y de acá únicamente solo me queda el 7. Y el mismo signo menos, ¿no es cierto?, que estaba aquí, se lo paso acá. Y nada más. Y de ahí sí ya solo se realiza la operación que queda, que sería 17 menos 7, y eso les da como resultado 10. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta aquí? No, ya está claro, gracias. Ya. Ok, ya, entonces, a ver, vamos con el ejercicio 5. Ya, en el ejercicio 5, por ejemplo, yo digamos que tengo x al cuadrado menos 64. Ya, entonces, yo esto de aquí, ¿cómo puedo factorizar? Yo tengo una x al cuadrado menos 64. Puedo yo, en este caso, visualizar que podría ser, en este caso, una diferencia de cuadrados. Entonces, voy acá, ¿qué hago, no es cierto? ¿Qué hago yo? Vamos a revisar. De acuerdo a lo que me dice la parte de la diferencia de cuadrados, dice, si tú tienes dos términos elevados al cuadrado aquí, ¿qué haces para llegar al otro lado? Ya les dije, si ustedes tienen dos términos al cuadrado y para solo dejarles en este caso como A, ¿qué hago?
les voy a sacarles la raíz, ¿no es cierto? Les voy a sacarle la raíz cuadrada a esto de aquí para que de esa forma esto se cancelen y solamente me quede la A, que es justamente lo que les estaba explicando hace un momento. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Siendo así, pues, ¿no es cierto? Si aquí tengo x al cuadrado, le saco la raíz cuadrada que me queda, solamente la x. Tengo 64, le saco la raíz cuadrada de 64, ¿cuánto sería? Es 8, ¿no es cierto? Porque 8 por 8 es 64. Entonces le pongo aquí 8. Como ya les dije, pongo los mismos términos en el un paréntesis y en el otro, y lo único que se va a diferenciar es en que el uno puede ser más y el otro debería de ser con un signo menos. Y listo, entonces ustedes ya tienen hasta ahí y eso sería pues un ejemplo de ya un caso de la diferencia de cuadrados viéndose desde el otro lado. ¿Ya? Entonces serían ya ejercicios de toda esta parte de los productos notables, que como les digo son los dos más importantes. Obviamente hay muchos casos más. Ustedes van al álgebra de Baldor o la de Mansell, pues seguramente encuentren como 10, 15 casos de estos de factorial. Sí, pero ustedes los que más utilizan en las evaluaciones son estos dos de aquí. Entonces por eso son los dos únicos que se les da para que ustedes puedan aprenderse de mejor manera. Ya, ¿qué más? A ver. Ya. Listo, entonces esto sería todo respecto a la parte de productos notables. Lo siguiente que vamos a revisar es la parte ya de operaciones. Vamos a ver cómo realizar en este caso las operaciones, por ejemplo, de suma y resta de polinomios. Ya, entonces vamos a ver qué se tiene que hacer aquí al respecto. Por ejemplo, digamos que tengo el siguiente ejercicio. Digamos que tengo como ejercicio 1. Digamos que tengo, a ver, dice 3m al cuadrado más 2mn menos 5m al cuadrado más 4mn menos 2m al cuadrado menos 2n al cuadrado, ya menos, aquí sería m al cuadrado más 3mn más 3mn y menos n al cuadrado, ¿ya? Entonces ustedes tendrían esa expresión de ahí. ¿Qué tengo yo que hacer para poder simplificar esta expresión? Ya, primerito ustedes deben recordar que cuando ustedes tienen un conjunto de sumas y restas, como es todo lo que tengo aquí, que tengo ahí un conjunto de sumas y restas, ¿qué tengo yo que hacer para poder simplificar este conjunto de sumas y restas? Tengo que aplicar el tema que vimos en la anterior clase, que se llamaba términos semejantes, ¿no es cierto? Justamente este de aquí. ¿Qué me decía ese tema? Me decía, ¿no es cierto?, que yo busque las letras, variables y exponentes que sean exactamente iguales y que solo entre ellas yo podía operar. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos a realizar. Ya, recuerden, como les digo a ustedes, la única forma que pueden simplificar un conjunto de sumas y restas es mediante términos semejantes. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de acá abajo yo tengo un conjunto de términos semejantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, de alguna forma poder simplificar. Para empezar, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a copiar los mismos términos que tengo ahí hasta cierta parte, porque ese 3m cuadrado no tiene nada, el 2mn tampoco, menos 5m cuadrado. Hasta ahí voy a copiar porque no están encerrados en paréntesis ni nada por el estilo. Vamos a ver qué pasa con estos términos de aquí que están encerrados con paréntesis, ¿ya? Verán, si ustedes tienen unos términos con paréntesis precedidos de un signo más, como es el caso de aquí, ese signo más no les va a alterar en nada la expresión. Entonces, ¿a qué me refiero? A que ustedes solamente pueden sacar los términos que tienen ahí exactamente con los mismos signos que tienen dentro del paréntesis. Entonces, como pueden ver, aquí tiene un signo positivo, lo saqué con el mismo signo positivo, y aquí tiene un signo negativo y con ese mismo signo lo saqué. ¿Por qué? Porque a la final es como que este más ingresar a multiplicar. Más por más, ¿cuánto les da? Más. Y más por menos, ¿cuánto les da? Pues menos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no se altera para nada la expresión que ustedes tienen al momento de, digamos, de quitar esos paréntesis. Ya, pero vamos a ver ahora el caso de aquí. Por ejemplo, este de aquí. Tengo yo ahí un signo de menos. Entonces, ¿qué va a pasar con los términos que tenga dentro del paréntesis? Pues lo que va a pasar es que en este caso todos los términos que estén dentro del paréntesis, si están precedidos por un signo menos, van a cambiar todos de signo. ¿Sí? Todos los términos que estén dentro del paréntesis precedidos por un signo menos van a cambiar de signo. Siendo así, por ejemplo,
La M tiene aquí signo positivo, cambia ¿qué? A signo negativo. Acá el 3mn, ¿qué signo tiene? Positivo, entonces también cambia a negativo. Sería 3mn. Y finalmente este menos n cuadrado, ¿qué signo tiene? Signo negativo. Al momento de quitarle, de sacarle del paréntesis, pasaría a tener signo positivo. Y ahí sí recién ustedes ya tienen la expresión sin los paréntesis y pueden, en este caso, ya poder operar. Igualmente que acá, como les dije, puede llegarse a aplicar una ley de signos de la cual más por más es más y más por menos es menos, y por eso nos quedaban estos dos resultados de aquí. Acá pues podría pasar exactamente lo mismo. Menos por más, ¿cuánto es? Menos, ¿no es cierto? Se corresponde con el de aquí. Menos por más, otra vez menos, y menos por menos corresponde a más. Esa es una forma de ver, o si no, la otra forma de ver, como les digo, es únicamente cuando ustedes vean un signo menos precediendo un paréntesis, todos los signos que están en el interior van a cambiar. Si es más, se hace menos, y si fuera menos, se hace más. ¿Ya? Y ahora sí, una vez que ustedes ya tienen todo, ya, ahora sí sin paréntesis y todo un conjunto de sumas y restas, entonces ahora sí que debería de aplicar los términos semejantes para poder reducir la expresión. Entonces empiezo, por ejemplo, con este 3m cuadrado. Entonces yo tengo una variable que es la m y tiene exponente al cuadrado. ¿Dónde tengo exactamente otra m elevada al cuadrado? Justamente aquí, ¿no es cierto? Entonces sería este y este de acá. Esos son los términos que tienen exactamente la misma variable y el mismo exponente. Por lo tanto, puedo yo aplicar términos semejantes. Entonces sería, ¿no es cierto? Ya solo haciendo los coeficientes sería 3 menos 5, les da menos 2, y menos 2 menos 1 les queda menos 3, ¿no es cierto? Menos 3 m al cuadrado. Entonces ya utilicé les voy a tachar de otro color. Ya. A ver, con este. Ya utilicé este término y este término. Listo, entonces sería 3 menos 5 menos 2 y menos 2 menos 1, pues menos 3. Listo, voy con el siguiente. Me dice aquí tengo una mn. Entonces, ¿dónde tengo otro término que tenga mn? Por ejemplo, aquí y acá. Entonces, entre esos tres términos voy a operar. Sería 2 más 4 son 6. Y 6 menos 3, pues les queda 3 positivo, ¿no es cierto? mn. Listo, ya tengo también ya hecho el segundo, como es el segundo, la segunda variable. Vamos con la otra, la que nos sobra. Por ejemplo, aquí que me sobra la n al cuadrado. ¿Tengo otra n al cuadrado? Sí, justamente acá. Entonces, entre estas dos, de igual forma voy a operar únicamente los coeficientes. Sería entonces menos 2 más 1, ¿no es cierto? Se les da como resultado menos n al cuadrado. Recuerden, ¿no es cierto? Menos 2n al cuadrado más n. Esto les queda, no sé, más n. Les queda menos 2 más 1, menos 1. Y la n al cuadrado, pues, se mantiene, ¿no es cierto? Se queda como n al cuadrado. Y ahí sí recién ustedes ya podrían decir que esta operación, pues, ya llegó a simplificarse hasta lo máximo posible, ¿sí? Antes de eso, pues no, si ustedes dejan hasta aquí la expresión, pues esta expresión así como tal, pues todavía se puede simplificar y no deberían de dejar ustedes así para evitar ese tipo de inconveniente el día de su examen. Ya, eso entonces, a ver, preguntas chicos hasta aquí. Disculpe, ¿le pone el signo que está en número mayor o es el signo que continúa para poner la siguiente? Por ejemplo, como está menos n a la cuadrada. A ver, ¿cómo? No lo entiendo muy bien. ¿Me puede repetir, por favor? O sea, le puso, está menos 2 n al cuadrado y más n al cuadrado. Ya, Y claro. le dejó, bueno, Está claro, está menos 2n al cuadrado más n al cuadrado. Así estaba, ¿no es cierto? Ya. Entonces usted me dice cómo sé qué signo colocar aquí, ¿verdad? sí. Ya. O sea, aquí usted ve, ¿qué coeficiente tiene usted aquí? En teoría, ¿cuál es el coeficiente de esta n al cuadrado? O sea, es el 1. Ya, correcto. Siempre, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que los coeficientes es el número con el signo que le precede. Entonces, bueno, sería 1 o más 1, si quieren decir. Ya, entonces, ¿qué hacen ustedes? Aquí, como es solo una operación de suma y resta, entonces sería menos 2 más 1. ¿Cuánto le da esto como resultado? Menos 1. Sí, o sea, aquí solamente ustedes están realizando operaciones de suma y resta. Ya eso también justamente era algo que quería tratar con ustedes porque he visto que muchas personas tienen aquí un tipo de confusión.
Verán, ustedes cuándo van a aplicar la ley de los signos, no sé si eso les llega a dar, ya, porque aquí hay una confusión bien importante. La ley de los signos ustedes van a aplicar cuando tienen multiplicaciones y divisiones. Solo ahí ustedes van a poder aplicar la ley de los signos, cuando tengan multiplicaciones y divisiones. Caso contrario, entonces solamente ustedes hacen la operación normal. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 y un menos 4, ya, entonces si solamente tengo que hacer una operación de suma y resta, pues únicamente, ¿no es cierto? Sería menos 2 menos 4, esto me da menos 6, nada más, porque como es operación de suma y resta, solo la hago normalita. Cuando ustedes tengan entonces menos 2 por menos 4, entonces ahí sí ustedes tienen que aplicar la ley de los signos. ¿Por qué? Porque aquí ahora hay una multiplicación. ¿Y qué dice que la ley de signos se aplicará cuando ustedes tengan multiplicaciones y divisiones? Como aquí hay una multiplicación, entonces aplico la ley de los signos. Menos por menos sería un más y 4 por 2, 8. Como ven, las respuestas son completamente diferentes. Ahora, digamos que ustedes tienen un tipo de confusión tal vez acá, porque no saben qué signo coger. Para poder poner en la respuesta. Entonces, ¿qué les había dicho? Ustedes vean los coeficientes, bueno, en este caso el menos 2 y más 1. ¿Cuál es el número más grande entre ellos? Es el 2, ¿no es cierto? El 2 es el número más grande. ¿Qué signo le precede al número más grande? Un signo menos. Entonces, ese signo es el que ustedes van a colocar acá como respuesta. ¿Sí? Y de ahí, bueno, esa sería una forma tal vez en la cual ustedes pueden ver eso para que se les quede más claro cuando hagan sumas y restas. Y eso cumple siempre, ¿no? Por ejemplo, si yo digo menos 8 más 10, ya entonces digo, ok, ¿qué signo irá? Entonces digo, ok, entre el 8 y el 10, ¿cuál es más grande? Ah, es el 10, ¿no es cierto? ¿Qué signo le precede al 10? Un signo más, por lo tanto mi respuesta, si hago la resta ahí sería, pues, 2 positivo más 2 o solamente 2. ¿Sí? Entonces cumple siempre. Cuando ustedes hagan sumas y restas, tienen que hacer caso a este concepto, solamente buscar el signo que le precede al número más grande. Mientras que si ustedes hacen multiplicaciones o divisiones, aquí sí tienen que de ley aplicar la parte de la ley de los signos. ¿Sí? No sé si está más entendido o alguna otra pregunta que tengan, chicos. No, sí, sí. También cuando son las operaciones de suma y resta, cuando son signos iguales se suman y cuando son signos diferentes se restan, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro, es como justamente aquí, ¿no es cierto? Usted tiene dos signos iguales. Entonces, ¿qué hace? Es como sumar, ¿no es cierto? 2 más 4, ¿cuánto es? 6. Pero como estoy operando con signos menos, pues por eso me queda menos 6. Igual si fueran vuelta positivos, 4 más 2, eso es solamente 6, nada más. Te queda de ley positivo. Ajá. Esa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, ok. Eso sería entonces en esta parte de cuando ustedes tienen sumas y restas. Vamos a ver qué pasa ahora cuando ustedes tienen multiplicaciones y divisiones. Ya, por ejemplo, yo voy a tener, digamos, la siguiente expresión. Digamos, sería 2x al cubo sobre tal vez, no sé, y a la quinta por, no sé, 4x al cuadrado, y acá, no sé, un 6 ya. 6 ya. Ya, listo. Entonces, ustedes digamos que tienen expresiones como las que están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a operar este tipo de expresiones cuando ya tengo multiplicaciones y divisiones? En este caso, si yo tengo multiplicaciones, entonces creo que sí les había mencionado que ustedes solamente tienen que, cuando van a hacer multiplicaciones, multiplicar siempre el numerador con el numerador, sí, solo numerador con numerador y denominador con denominador, sí, solamente de esa forma ustedes pueden multiplicar. Por ejemplo, ¿dónde suelen haber errores? Por ejemplo, cuando ustedes dicen 3 por 1/3, ¿ya? Digamos que ustedes van a multiplicar eso de ahí. Entonces hay gente que ve este tipo de expresiones y dice, chuta, creo que es 3 por 1 y luego 3 por 3. Lo que tienen ahí y a la final ponen como respuesta 3 por 1, 3 y 3 por 3, 9 y dejan esto de aquí como respuesta. Ya, si ustedes hacen eso está mal, ¿sí? No pueden ustedes realizar esta operación aquí. Si realizan así está mal. ¿Cómo tienen que realizar? Pues como está aquí, ¿qué les dice? Solo se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces yo les había dicho que aquí ustedes pueden colocar como un número imaginario que les puede ayudar a veces a realizar ciertos ejercicios, como ese sobre 1 que estoy colocando ahí.
¿Por qué le puedo poner? Porque eso no me afecta en nada la expresión, ¿sí? Porque si ustedes hacen 3 dividido para 1, ¿cuánto les da esto? Pues les sigue dando 3, entonces no me afectan absolutamente en nada ese sobre 1 que estoy colocando. Lo único que es como una ayuda visual, de tal forma que ahí sí hago numerador con numerador, que sería 3 por 1, 3, y de asimismo denominador con denominador, que igual es 1 por 3, pues también sería 3. Y cuando ustedes tengan fracciones, recuerden que siempre tienen que tratar de simplificar hasta la mínima expresión. Si no pueden ustedes, por ejemplo, tal vez dejarle así como estaba la respuesta al inicio, como 3 sobre 3, porque si ustedes van a estar buscando esto en el examen, en las opciones, pues ni siquiera van a encontrar. Entonces ustedes van a estar como que chuta, y ahora aquí hice mal, que me falta, que estará mal, y total es solo porque no simplificaron. Entonces recuerden que ustedes siempre que tienen fracciones, tienen que tratar de llevar esa fracción simplificando hasta lo máximo que ustedes puedan. Si ya de verdad ven que ya no se puede más, entonces hasta ahí quedaría. Pero si no, pues traten de simplificar lo máximo que se pueda. ¿Ya? Entonces eso, sí, por favor, no olviden que esa es la forma correcta de multiplicar. Siempre numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Ya, además de eso, si ustedes, como ven aquí, tienen todo que se está multiplicando y dividiendo, como es el caso de aquí, ¿qué puedo yo hacer? Si todo se está multiplicando y dividiendo, entonces yo puedo también simplificar, tal vez antes de empezar. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría simplificar? Por ejemplo, la mitad de esto, 1, y la mitad de 6 sería 3. Ya, además de eso, cuando ustedes simplifiquen, solo pueden simplificar el numerador con un elemento del denominador. Sí, o sea, por ejemplo, así como dice aquí, yo simplifiqué el 2 que está en el numerador con el 6 que es un elemento del denominador. No pueden ustedes simplificar cosas, tal vez, por ejemplo, el 2 y el 4, porque están ambos en el numerador. Si hacen eso, también ya está mal. No tengan en cuenta eso. Solo pueden simplificar un elemento del numerador con otro del denominador. Y si todo se está multiplicando y dividiendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, primero todo se está multiplicando y dividiendo, sí. Entonces, de ahí ya puedo, como les digo, puedo sacar, bueno, en el caso de los números, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. ¿Qué más puedo seguir simplificando? Ya, entonces, de acuerdo a los temas que vimos de exponentes, pues también podría simplificar las bases, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, aquí tengo una y, acá tengo también otra y, la puedo simplificar. Y no sé si es que hay algo más en este caso que simplificar, parece que no. Entonces ya solo me queda hacer las multiplicaciones. Sería 1 por 4, pues 4. X al cubo por X al cuadrado. X al cubo por X al cuadrado. Ya les habíamos visto este tema. Si tengo bases iguales multiplicándose, ¿qué hago con los exponentes? Se suman. Sí, recuerden, bases iguales multiplicándose, los exponentes se suman. 3 más 2, 5. Bases iguales dividiéndose, si supongamos que estuviera así, pues ¿qué hago con los exponentes? Conservo la base y resto los exponentes. Aquí resto, ¿no es cierto? Acá, en cambio, ¿qué hacía? Sumaba. Y en la parte de arriba, ya, bueno, es lo que habíamos visto, si yo tengo un número elevado a una potencia, paréntesis elevado a otra potencia, pues ahí multiplicaba los exponentes. Ya, en este caso, pues ya viendo eso como no otra vez como resumen, pues ya me quedaría x a la quinta y abajo pues solamente sería y a la quinta, y este sería el resultado que ustedes tendrían de esta expresión si se está multiplicando o, bueno, en este caso está multiplicándose. Ya, ahora ¿qué pasa si yo tengo la misma expresión, pero ahora en vez de eso le voy a poner a dividir? Entonces tendría 2x al cubo que divide, bueno, sobre y a la quinta dividido para 4x al cuadrado y sobre 6y. Listo, ¿cómo hago yo entonces? Ya, aquí tienen ustedes dos opciones. Una opción es que he visto que algunas personas les enseñan es que únicamente ustedes hagan una multiplicación, pero esa multiplicación va a ser en cruz. Es decir, el término del 2 lo voy a multiplicar con el 6 y el del y a la quinta lo voy a multiplicar con el 4x, 4y al y cuadrado, 4x cuadrado y. Entonces, esa es una forma, sí, vale, pues sí, sí vale, ustedes van a sacar igual el mismo resultado. Otra forma la cual ustedes tienen es en este caso, pues, colocar estas fracciones, digamos que en una fracción mucho más grande, de tal forma que se puede convertir en una fracción grandota. Entonces, ¿qué voy a hacer para colocar esa fracción grandota? Siempre el término que está a la izquierda, sí que sería en este caso este de aquí, lo voy a colocar como en el numerador de esa fracción grandota. Sería 2x y al cubo y a la quinta sobre, aquí estoy colocando la fracción grandota, sobre, entonces sería lo que tengo acá, que sería, ¿no es cierto?, 4x al cuadrado y sobre 6y. ¿Listo? Entonces ahí sí, ustedes ya tienen la fracción grande, ¿no es cierto? Como les digo, siempre lo que está aquí a la izquierda lo pongo arriba y siempre lo que está a la derecha lo pondré abajo.
Ahora, ¿qué hacen ahí? Pues supongo que sin haber visto esta parte debe ser la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Hago esa multiplicación, entonces, ¿qué me queda? Extremos con extremos va, esto siempre va al numerador, mientras que la multiplicación de los medios va a ir al denominador. Siendo así, les quedaría a ustedes 2x al cubo por 6y sobre y a la quinta por 4x al cuadrado y. Entonces aquí como ven multipliqué los extremos, ¿no es cierto? Que son esos de ahí. ¿Con qué? Con los medios. Y multipliqué los medios. Y aquí sería y a la quinta por 4x cuadrado y. Es lo que se colocó ahí. Ahora, si ustedes ya llegan hasta aquí, pues vendría siendo lo mismo que una multiplicación. Para empezar, voy a buscar algo que pueda simplificar. Por ejemplo, este 2 aquí, mitad 2, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. ¿Qué más puedo seguir en este caso simplificando? Por ejemplo, las bases iguales. A ver, aquí lo veo. Sí, ahí. Listo. Puedo seguir simplificando las bases que sean iguales. ¿Como cuáles? Ya, por ejemplo, aquí yo tengo una y. Le puedo simplificar con esta y de acá y listo. ¿Qué más puedo simplificar? Tal vez las x. Fíjense, aquí tengo una x al cubo y acá tengo una x al cuadrado. Tengo las mismas bases. Sí, ¿y qué se están haciendo esas bases? Se están dividiendo. Por lo tanto, ¿qué hago con los exponentes? Lo resto, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 3 menos 2, 1. Y ahí ya solamente hago ya, le reescribo la operación con lo que me queda. Entonces sería, ¿no es cierto? X, que es, sale del restar, ¿no es cierto? El 3 menos 2, que ya vimos que me da exponente 1. De ahí sale solamente esa X por 6, ¿no es cierto? Sobre y a la quinta, que eso nos ha topado, por 2 y por x al cuadrado. Las otras y de aquí ya no se les pone porque, como les dije, ya se simplificaron antes. No, perdón, estoy mal. Este x al cuadrado no, pues ya no iría porque ya lo topé con, ya hice la operación entre x al cubo y x al cuadrado. Entonces ese de ahí ya no iría. Únicamente les quedaría entonces x por 6 sobre y a la quinta por 2. De ahí ustedes, bueno, si es que pueden seguir simplificando, pues sí, ¿no es cierto? Mitad 1, mitad 3. Y ya solo me quedaría ordenar la expresión de tal forma que me quedaría 3x sobre y a la quinta. ¿Listo? Entonces eso de ahí sería lo que ustedes tendrían como respuesta, ¿sí? Entonces, como les digo, siempre traten de simplificar lo máximo posible para que a ustedes no les quede, por ejemplo, justamente expresiones de este tipo, porque si no, ustedes van a buscar esto de aquí, ni siquiera van a encontrar en su hoja de opciones. Entonces, siempre traten de simplificar para poder dejar en la mínima expresión posible, que sería hasta lo que tenemos aquí. Ya, entonces, estos dos ejercicios de la parte de multiplicación y división, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Puede repetir la última parte, por favor? Sí, claro. Ya. Verá, en esta parte de la división, como les digo, ustedes tienen dos opciones. Una es hacer la multiplicación así como está aquí, solamente en cruz, que es válido, o si no, la otra forma es hacer esta multiplicación, bueno, en este caso colocarle dentro de una fracción mucho más grande. Ya ahí sí la opción que ustedes tomen, pues ya depende de ustedes. Ya, entonces si yo hago, bueno, voy por la opción que sería esta de colocarle en una fracción más grande, siempre lo que está a la izquierda va en el numerador y lo que está en la derecha, ¿no es cierto? Lo de aquí va en el denominador. Entonces, una vez que ustedes tienen ahí, recuerden eso que se les dice en el colegio, que ustedes los extremos van a multiplicar con extremos y medios con medios. Entonces, los extremos siempre van al numerador de la fracción y los medios al denominador de la fracción. Siendo así, entonces, ¿qué pasa? Se quedaría 2x al cubo, ¿no es cierto? Que es lo mismo que estoy colocando acá. Todo eso multiplicado ¿por qué? Por 6y, que es el 6y que estoy colocando aquí. Exactamente lo mismo pasaría con el denominador. Una vez que ustedes llegan hasta esta expresión de aquí, si lo voy a volver a borrar toda esta parte de aquí. Ya. Una vez que ustedes llegan hasta esa expresión de ahí, ustedes tienen que tratar de esa expresión simplificar, ¿sí? Porque ustedes no pueden dejar las cosas sin simplificar, siempre tienen que tratar de llevarla a la mínima expresión. ¿Cómo lo hago? Ya les dije, ustedes solo pueden simplificar numeradores con denominadores. Por ejemplo, yo puedo sacar de aquí mitad 1, mitad de 4, 2, y además de eso, ¿qué también podría hacer? Pues sacar de una vez la mitad de 2, 1 y la mitad de 6, 3. Entonces, con los coeficientes yo ya acabé de simplificar todos los números que se pudieran simplificar. ¿Qué más se hizo? Entonces, una vez que ustedes ya acaban con los coeficientes, vamos con las variables. Por ejemplo, yo aquí tengo una x al cubo y acá tengo una x al cuadrado. Como esas dos bases de ahí son iguales, sí, ¿no es cierto? En ambos son x. ¿Y qué se están haciendo esas bases? Se están dividiendo. Entonces, por el concepto que teníamos bases iguales dividiéndose, entonces, ¿qué hago con los exponentes? Los resto, ¿no es cierto? Entonces, me quedaría x elevado a la 3 menos 2, 3 menos 2,
y eso me da como resultado entonces x elevado a la 1. Pero ya sabemos que cualquier cosa que esté elevada a la 1, pues solamente no le ponemos el número, eso es implícito. Y eso va a ser lo que a mí me quede con las bases. Ahora, ¿qué va a pasar igual con las bases de la y? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una y elevada a la 1, acá también tengo una y elevada a la 1, entonces yo les puedo únicamente tachar porque como son iguales no me va a alterar en absolutamente nada. Entonces solamente les tacho las bases de ahí, las y y ya. ¿Y qué únicamente me quedó? Me quedó el y a la quinta. Y de ahí sí ya solamente tendría que transcribir los datos que tengo. Entonces aquí estaría, ¿no es cierto?, el x al cubo con el x al cuadrado. Esos dos, ¿cuánto les dio como resultado? Solamente la x. El 3 de aquí es el mismo 3 que pasa acá. El y a la quinta de aquí es el mismo y a la quinta de acá. Los otros términos pues ya se simplificaron, ¿no es cierto? Ya se simplificaron entre sí. Y por eso les quedaría la respuesta de esta forma de aquí. ¿Ya? Y ahí se borró. Ya, entonces hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algo que no hayan entendido de esta parte? Ya, esa es de esa manera. ¿Y será que le puedo resolver de la forma que está en cruz? Sí, claro, les va a quedar exactamente lo mismo. Si lo hacemos, por ejemplo, en cruz, ¿ustedes qué van a hacer? Como les digo, multiplican en cruz, sería 2x al cubo por 6y, ¿cierto? Aquí está 2x al cubo por el 6y, y después sería abajo, sería el y a la quinta, ¿no es cierto? Y a la quinta por el 4x al cuadrado. Y a la quinta por el 4x al cuadrado. Si usted se da cuenta, pues le queda exactamente la misma expresión aquí y la misma expresión acá. Entonces, ¿qué hace? Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Igualito lo que hicimos de arriba. Simplifico el 2 con aquí, mitad 2, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Otra vez hago esta simplificación con las x, con las bases iguales. Además de eso, por ahí me falta una y. 6, si es 4x, y. Ya, igualmente, ¿no es cierto? Aquí simplifico esta y con la y de acá y ya únicamente reescribo la expresión que me quedaría 3 que multiplica x sobre y a la quinta y les queda exactamente el mismo resultado que ustedes tenían arriba. Entonces, como ven, o sea, la multiplicación, eso les va a quedar exactamente lo mismo, porque ustedes al multiplicar en cruz es prácticamente hacer lo mismo que hicimos con los extremos y con los medios. Entonces, la respuesta obviamente les va a quedar exactamente lo mismo, solo es ya cuestión de gustos, sí, como ustedes quieran hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y si no le simplifica, le hace directo, o igual tiene que simplificar. Sí, hay que simplificar. Ya, ya se va a cerrar la reunión, entonces ahorita ya les envío el link y continuamos con las dudas que tengan. Ya, entonces ahorita ya les envío otra vez el link a WhatsApp. Ya, a ver, chicos, entonces, a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Ya, aquí, ¿cuál era la otra pregunta que tenía, señorita? La chica que me estaba preguntando. O sea, decía que si no le simplificaba, le sería otro valor. O sea, claro, le va a dar otro valor, pero esta es la idea, como digo, es llegar a la mínima expresión, porque de igual forma, si yo no simplificara, digamos, nada, o sea, digamos que aquí, como teníamos el ejercicio así, digamos que, a ver, le voy a borrar esta parte, de la parte que hicimos en cruz, y le voy a poner tal cual como está ahí. Entonces solamente me quedaría 2x al cubo por 6y sobre, en este caso sería y a la quinta por 4x al cuadrado y. Ya, entonces si usted le queda de esta forma, así tal como está aquí, y cuadrado y, ya, usted le queda de esta forma y dice, ok, no voy a simplificar, pues, bueno, no simplifica, sería 6 por 2, 12, ¿no es cierto? X al cubo y sobre, sería en este caso 4, x al cuadrado y a la sexta, ¿no es cierto? Estoy en este caso multiplicando estas bases que son iguales. Y como si multiplico las bases iguales, los exponentes se suman, de ahí me da el 6 de acá, ¿no es cierto? Y los otros pues no le he topado todavía. Entonces, pues como usted puede ver, las dos respuestas son diferentes, ¿no? Son dos respuestas diferentes. Entonces, por eso si usted no simplifica y se pone a buscar esto como respuesta en su examen, no va a encontrar, ¿sí? Va a quedarse así como que chuta y ahora quise mal, que me falta o no sé, y ya pues de ahí se va a empezar a poner nervioso. Entonces la idea es que usted, bueno, ya supongamos que le deja hasta aquí, entonces dice, ok, puedo simplificar y vuelve a simplificar. Desde aquí sería cuarta 1, cuarta de 12, 3, ¿no es cierto? Aquí asimismo tengo estas bases de aquí que se quedaría 1 y acá igual estos le puedo simplificar y acá me quedaría un 5, entonces ahí vuelta simplificando, igual le queda 3 que multiplica x sobre y a la quinta. Entonces, como sea, usted
tiene que simplificar a pesar de que esta expresión, digamos, sea equivalente a la de acá, no le va a encontrar usted como opción dentro de su conjunto de respuestas. Entonces, por eso es la idea que usted llegue siempre a simplificar a lo máximo, que sería hasta donde tenemos aquí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta aquí? Una cosa. No sé, igual lo puedo hacer así, pero igual tengo que simplificarle, que tendría que hacer 2 procesos y con el último que me queda sería 3. Claro, ajá. Es que esa es la idea de simplificar tal vez antes, así como hicimos aquí, es tal vez que a usted le queden números más pequeños para multiplicar. Bueno, aquí tal vez es un 6 y un 2 que no le va a afectar mucho, pero supongamos que usted tuviera 72 por 4 sobre, yo qué sé, 84 por, no sé, 100 ya. Entonces, digamos, usted aquí tiene números muy grandes. Si tal vez no tiene calculadora, pues se le dificultaría un poco hacer estas multiplicaciones. Entonces, si simplificó antes de multiplicar, pues tal vez ahí, ¿no es cierto?, ya se me haga más pequeño, cuarta 1, cuarta 25, acá te les puedo sacar la mitad 36, la mitad de aquí, no sé, creo que es 42 y así, o sea, usted puede ir simplificando para evitarse tener números muy grandes al momento de multiplicar. Sin embargo, si usted no le importa eso, o tal vez tiene números muy pequeños, puede llegar a tener esta parte que de igual forma, si usted luego simplifica esta expresión, le va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Está bien, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta aquí? Ya, ok, entonces, verán, aquí lo que vamos a hacer ahorita es como revisar, sí, qué cosas ustedes pueden y no pueden hacer. Sí, o sea, ahorita es como, el conocer es como revisar qué cosas ustedes pueden y no pueden hacer, porque sé que aquí como varias dudas en la parte de mate, en este tipo de cuestiones, entonces veamos qué cosas ustedes pueden y no pueden hacer. Por ejemplo, verán, si ustedes, digamos, tienen expresiones así como esta, 3xy sobre y, tal vez más, digamos que tienen acá una x, acá igual tienen un 3, de acá 1, ya, listo. Digamos que ustedes tienen esta expresión de aquí. Entonces, puede ser que a alguien se le ocurra lo siguiente. Sí, puede ser que a alguien se le ocurra lo siguiente. Diga, ok, fíjate, voy a simplificar la y con la y de acá. Hasta ahí está perfecto. Estoy simplificando dentro de esta misma fracción. Sí, solamente estoy simplificando la y de arriba con la y de abajo. Hasta ahí, todo perfecto. Pero puede ser que a alguien también se le ocurra lo siguiente, es decir, voy a simplificar el 3 de aquí con el 3 de acá y la x de aquí con la x de acá y ya está lista la expresión ya. Entonces, si ustedes hacen eso de ahí que está como en color verde, está mal. No pueden ustedes hacer este tipo de simplificaciones. ¿Por qué no pueden hacer ese tipo de simplificaciones? Porque ustedes aquí tienen una operación de suma metida dentro, bueno, en medio de esas dos fracciones. Si ustedes tienen una operación de suma, ustedes, o resta, si suma o resta me refiero, no pueden ustedes simplificar absolutamente nada. Sí, no pueden ustedes simplificar nada si es que ustedes tienen metido en medio una suma o una resta. Entonces, qué signo debería tener aquí para yo poder hacer justamente eso que hice ahí? Pues aquí yo debería tener una multiplicación. Sí, ahí sí sería válido que yo coja y haga el 3 con el 3 y la x con la x. ¿Por qué? Porque ahí sí todo se está multiplicando y dividiendo. Si es que yo tengo una suma por ahí metida en algún lado, no pueden ustedes hacer ese chiste de hacer ese tipo de simplificaciones. Ya, veamos otro ejemplo. Digamos que ustedes tienen lo que sé x, y sobre x, ¿ya? Entonces, ustedes tienen esta expresión de aquí. ¿Pueden simplificar esta expresión? Digamos la x con la x. Sí, ¿no es cierto? Sí podrían ustedes simplificar. ¿Por qué? Porque todo aquí, ¿qué está haciéndose? Se está multiplicando y dividiendo. Entonces, recuerden, si todo se está multiplicando y dividiendo, yo sí puedo hacer esto y simplificar las x de ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo a esto de aquí le cojo y le aumento aquí un más 1? ¿Ya? ¿Qué pasó ahora aquí? Yo tengo ahora aquí, ¿qué está metido aquí en el medio? Está metido una suma, ¿no es cierto? Aquí yo tengo metida una suma. Por lo tanto, como ya se metió una suma, yo no puedo ahora coger y hacer esto y esto. Si yo hago eso, está mal. ¿Por qué? Porque tengo metida una suma en medio de esta expresión. Ya, entonces ustedes no pueden hacer esa simplificación si es que está metido una suma. Pero ¿qué habíamos visto al inicio de todo este capítulo de aquí?
Habíamos visto, bueno, en este caso era la parte de qué eran los términos. Sí, habíamos visto todos estos ejemplos de aquí de qué eran los términos. ¿Y qué les había dicho justamente de este último término de aquí? Les había mencionado que si ustedes, bueno, por cualquier caso del ejercicio, este ejercicio se llega a poner unos paréntesis, es como que si esa expresión de alguna forma se compactara, ¿sí? Y se convierte en un solo término al momento de colocar esos paréntesis. Obviamente esos paréntesis vienen dados por el ejercicio, no es que a mí me da la gana de poner y los pongo porque sí, no, o sea, eso viene dado por el ejercicio como tal. Entonces, como les dije, si ustedes tienen así como está aquí, no pueden hacer esto, estaría mal. Pero ¿qué pasa si yo le aumento esto de aquí? Así. Entonces, si ustedes le hacen, bueno, si por alguna cuestión se le aumentara esos paréntesis ahí, pues ahora resulta que tengo dos términos de arriba, ¿no es cierto? Este sería como un término y este de aquí sería como otro término, todo esto de aquí, y acá abajo tengo un tercer término. Entonces, ahora sí todos se están multiplicando y dividiendo y yo sí podría hacer, ahora sí, simplificar esta x de aquí con la x de arriba. ¿Por qué? Porque ahora le aumenté ese paréntesis y esta parte de aquí es como que se compactó. Sí, entonces por eso ustedes pueden realizar, por ejemplo, este tipo de operaciones. Si vamos con otro ejemplo, digamos que tengo y, a ver, digamos que tengo y, 3, y, z, más 1, y todo esto dividido para y. Ya, entonces yo tengo de esta forma, así como está lo que está en morado, yo que tengo aquí el 3 está multiplicando con la y está multiplicando todo este paréntesis compactado y además todo eso se está dividiendo para la y. Entonces, ¿qué tengo todo? Un conjunto de multiplicaciones y divisiones. Por lo tanto, yo aquí sí podría simplificar este con este de aquí. Pero muy diferente a eso sería que, por ejemplo, yo tenga lo siguiente, que yo en vez de eso quite estos paréntesis y si lo tengo la expresión de esa forma, pues aquí, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen aquí un término con el signo de la suma y aquí ustedes tienen otro término. Entonces, ustedes como ya tienen metida una suma ahí, o una suma o una resta, ya no pueden hacer este tipo de simplificación de esa forma. Ahí si ustedes hacen eso, está mal, ¿sí? Entonces, eso tener mucho cuidado al momento de que ustedes vayan a hacer esas simplificaciones con todo este tipo de casos, ¿sí? Todos estos casos son casos muy comunes que se les cruza a ustedes a veces y o sea, por el desconocimiento, como que simplifican, o sea, como les sale ya. Pero hay que evitar ese tipo de cuestiones porque sí, son errores bastante comunes que se tienen, ¿ya? ¿Qué más? A ver. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Hasta qué parte llegamos, chicos? ¿Hasta qué parte escucharon? Hacer el último ejercicio que hicimos. Ok, entonces toda esta parte de aquí no escucharon nada. Ya, a ver. No es así. Ya, esto sí, ya, ok, verán, entonces, vamos a esta parte de aquí, ya. Ok, verán, entonces, lo que les decía a ustedes sí es que tengan cuidado cuando ustedes tengan sumas y restas, sí, porque si ustedes tienen sumas y restas, eso les va a dificultar para que ustedes puedan hacer la simplificación de este tipo de cuestiones. Como les dije, si ustedes tienen aquí un signo más o un signo menos, no pueden ustedes tachar, ¿no es cierto?, ni el 3 ni la X. ¿Por qué? Porque ya está, o hay una operación de resta o de suma. Si es que en cambio yo aquí tuviera una multiplicación, y si es correcto hacer esto y esto, ahí sí estaría muy bien, ¿ya? Ahora, bueno, revisando esta parte de acá, lo que les había dicho era lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, tienen XY sobre X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo yo? Que todo se está multiplicando y dividiendo. Entonces, ahí sí yo puedo coger, simplificar la X de aquí con la X de abajo. Sí, ahí sí puedo porque todo se está multiplicando y dividiendo. ¿Qué pasa ahora en cambio si yo aquí tuviera un signo de más 1? ¿Qué pasa si tuviera un más 1 ahí? Por ejemplo, ahí sería incorrecto que ustedes hagan esto y esto. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un signo de ¿qué? Un signo de suma. Entonces, por eso yo no puedo aquí coger y simplificar esta expresión porque yo tengo aquí metida una suma. Ahora, si nos referimos entonces a la parte que habíamos visto al inicio, lo que les había mencionado era que si ustedes aquí tenían la parte de los términos, tenían todos estos ejemplos de aquí y especialmente teníamos este de acá, en el cual yo les dije que si ustedes tienen, ¿no es cierto?, dos términos como está aquí, porque aquí son dos términos, pero yo les pongo el paréntesis, es como que se compactaran y se hicieran un solo término.
Ya al momento de poner los paréntesis, esos términos se compactan y se hacen como uno solo, ¿sí? Entonces eso pueden ustedes aplicar, por ejemplo, acá abajo. Obviamente esos paréntesis se colocan si el ejercicio, digamos, los da como tal. No, o sea, porque ustedes tal vez les dio la gana, dicen, ok, creo que aquí más bonito está si pongo los paréntesis y ya puedo simplificar. No, o sea, esos paréntesis salen de un procedimiento del ejercicio. No pueden ustedes solo colocarlos porque sí. Sin embargo, como estos son ejercicios sueltos, pues bueno, por eso solamente les pongo porque sí. Ya, en este caso, si yo colocar esos paréntesis que están en verde, ahí ya se convirtió en esta en una primera expresión, esta de aquí en una segunda expresión y esta de aquí sería en una tercera, o en un tercer término más que todo. Ya, entonces, ahí sí yo puedo, como aquí todo se está multiplicando y dividiendo porque este término de aquí ya se compactó, entonces ahí sí yo puedo coger y hacer la simplificación de esto y esto, ¿ya? Caso contrario, no. Pongamos otro ejemplo. Digamos que tengo 3xy más 3xyz más 4, por ejemplo. Todo esto sobre, que sé, xy. Ya, entonces, ¿puedo simplificar la x y la y que tengo ahí? Pues no, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedo? Porque tengo aquí metida una suma o una resta. Entonces, no puedo yo, por ejemplo, coger esta x con esta y, tachar con esta x y con esta y. Si hacen eso, esto de aquí estaría mal, estaría incorrecto. Entonces, ¿qué tendría que estar aquí para que ustedes puedan hacer esa simplificación? Tendría que aquí haber tal vez un paréntesis que compacte toda esta suma y resta y lo haga como si fuera una sola. Y ahí sí, pues ahí sí tengo, ¿no es cierto? El 3 multiplicando la x, eso se multiplica con la y, todo eso está multiplicándose con el término compactado y acá abajo se está dividiendo esa x y esa y. Entonces ahí sí todo está en multiplicaciones y divisiones. Entonces ahí sí no habría ningún problema si yo hago esto con esto y esto con esto. Ahí sí estaría correcto porque todo se está multiplicando y dividiendo. Si está metido una suma por ahí, no pueden realizar este procedimiento. ¿Sí? Eso era lo que les había dicho. Entonces, de esta parte de aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Porque esto sí es un error bastante común que tiene. Entonces, no sé si hay alguna duda que les quede de esta parte. Voy a repetir todo. ¿Qué parte le repito? Disculpe. La última parte de los premios. ¿Este de aquí? Sí. Ya. O sea, lo que le decía es que, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, expresiones así, ya le voy a quitar todas estas cosas. Ya, ahí, ya. Entonces yo aquí tengo que dice 3xyz más 4. Ya, entonces, ¿qué pasa? Yo aquí, ¿qué tengo metido aquí en medio de toda esta parte del numerador? Tengo metida una suma, entonces, por lo tanto, esto de aquí es como si fuera un término, esto de aquí es como que si fuera otro término y están separados con un signo de una suma. Si es que yo quisiera hacer esta simplificación así, 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 estaría mal. ¿Por qué? Porque tengo metida ahí una suma y cuando ya tengo, como les dije, cuando yo tengo metidas sumas, no puedo yo hacer ese tipo de simplificaciones porque estaría haciendo mal. Sí, entonces, ¿qué podría yo hacer para poder en este caso simplificar? Si es que el ejercicio me lo da, pues, y me lo da de esta forma, así como 3 por x por y, todo eso, paréntesis, z más 4. Si es que el ejercicio me lo dan de esa forma, ahí sí podría simplificar. ¿Por qué? Porque ahora sí este 3 está multiplicando la x, eso la y, y todo esto a este término compactado, que recuerden que eso es como que cuando se le ponen los paréntesis se compacta y se hace un solo término. Y además de eso, aquí todo está dividido para x y. Entonces aquí yo tengo ya todo multiplicándose y dividiéndose, ¿no es cierto? Entonces ahí sí yo sí podría coger, tachar esto, esto, esto y esto. Y ahí sí ya podríamos simplificar este tipo de cuestiones. Entonces, eso, son como pequeños errores que ustedes tienen cuando realizan operaciones. Sí, o sea, por ejemplo, la otra vez creo que les puse a unos chicos ahí en la sede presencial, que les puse algo así. Y sí, hago así que les puse. Y ya pues de ahí unos cuantos vinieron, hicieron el 3 con el 3, la X con la X y al final todo esto pusieron 1. Y ya pues les dije como que ¿por qué hacen eso? ¿No? Es que se puede simplificar y como les digo, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí metido que está en el medio una suma. Entonces una suma o una resta. Si es que estuviera aquí una multiplicación, ahí sí sería correcto simplificar esto con esto con esto. Entonces por favor tener cuidado ya más que todo para evitar ese tipo de cuestiones, sí, de que no se pueden hacer ese tipo de simplificaciones. Y otra cosa, cuando ustedes simplifiquen las expresiones, por ejemplo, estoy simplificando, digamos acá,
este 3 de aquí con el 3 de acá arriba. Cuando ustedes simplifican eso, les queda 1 y 1, por si acaso. No es que no les queda nada o les queda 0, no. Cuando ustedes tachan este tipo de expresiones, por ejemplo, esta X con esta X, todo esto de aquí que ustedes tachan se hace 1, no 0, ni desaparece, ni nada. Se hace 1. Obviamente el 1 no se lo pone, pero tienen que saber que eso de ahí se hace 1 al momento de simplificar. Siempre, o sea, así mismo, por ejemplo, acá simplifico la Y se hace 1 y acá la Y también se hace 1. Sí, entonces tener cuidado porque igual otra cosa que hacen es solamente tachan y le desaparecen el término y se fue el término y no le hacen nada más. Entonces no se olviden que cuando ustedes le hacen este tacho de los elementos, eso les va a quedar siempre ahí un 1. Eso es lo que a ustedes les queda. Sí, no se olviden. ¿Ya? Entonces, esos son como errores que, bueno, he visto que son bastante comunes dentro de lo que ustedes, pues, realizan las operaciones. Ya, el siguiente tema que veríamos, pues, vendría siendo ya la parte del factor común. ¿Ya? Vamos a aprender a sacar el factor común de los términos. Por ejemplo, ¿ya? Digamos que yo tengo la siguiente expresión, 4x menos 8x al cuadrado. Cuando ustedes van a sacar el factor común, ¿qué tienen que revisar o qué es lo que van a hacer con el factor común? Ustedes, si ven esa expresión de ahí, tienen que verificar en este caso tanto coeficientes como variables y ver qué términos tienen como algún tipo de relación o semejanza entre sí. Y esos términos que tengan relación o semejanza son los que yo puedo sacarles, como decirles, afuera de un paréntesis para que eso pues después me pueda ayudar a simplificar las expresiones. Por ejemplo, ustedes siempre van a empezar sacando el factor común de ¿qué? De los coeficientes. Entonces aquí tengo que coeficientes, un 4 y un 8. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el número más grande por el cual yo puedo dividir al 4 y al 8 a la vez? Entonces, claro, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el número más grande por el cual puedo dividir yo al 4 y al 8 a la vez? En este caso, el número más grande sería el 4. Ya, ese es el factor común de los coeficientes. Vamos con las variables. En este caso, ¿tengo la variable x presente en ambos términos? Sí, ¿no es cierto? Aquí tengo x y acá también tengo x. Entonces, ¿qué voy a coger como factor común? La x que tenga el menor denominador, el menor exponente, perdón, el menor exponente. En este caso ya sabemos que este tiene exponente 1 y este tiene exponente 2. Entonces, ¿cuál es más pequeño? Obviamente el 1. Y ahí sí abro paréntesis, ¿ya? Una vez que ustedes ahí sí abren el paréntesis, entonces, ¿qué van a ingresar ahí dentro del paréntesis? Lo que ustedes van a hacer es como lo siguiente. Ustedes es aquí como que hicieran una división, como que dividen esto dividido para esto y esto dividido para esto, en ese orden. O sea, si ustedes dividen 4x dividido para 4x, entonces, ¿qué les queda? Ya les dije, es como que tachan esto, se hace 1, 1, cuarta, 1, cuarta, 1. Entonces, ¿qué les queda como resultado? El 1, ¿no es cierto? Entonces, ese 1 es lo que ustedes van a ingresar acá. Es como el resultado de esa división. Exactamente lo mismo pasaría con el otro término, ¿no es cierto? Si yo tengo, a ver, ¿no es cierto? 8x al cuadrado sobre, en este caso, 4x, ¿qué les queda? Entonces, ¿no es cierto? Sería, en este caso, cuarta 1, cuarta de 8, 2. Y aquí puedo simplificar este 2 de aquí con la x de acá, ¿no es cierto? Que al simplificar a la final les quedaría 2x únicamente. Entonces, esto que les queda como resultado de la división es lo que ustedes van a colocar aquí. Y el mismo signo menos que tengo aquí es el que voy a colocar en el medio. Y listo, ustedes ya tienen sacado el factor común de esta expresión. Si ustedes tienen dudas del factor común que sacaron, lo que pueden hacer es aplicar vuelta a ¿qué? La propiedad distributiva. Sí, porque sabes como que esas dos operaciones son como inversas, o recíprocas. Por ejemplo, si hacen eso, 4x por 1, 4x, menos, menos, y 4 por 2, 8, y x por x, x al cuadrado. Entonces, como ustedes pueden ver, les queda exactamente lo mismo. Si ustedes sacan el factor común bien, les debería de quedar exactamente la misma expresión. Y como les digo, pues ustedes siempre tienen que tratar de, en este caso, hacer la división. Divido 4x dividido para 4x, eso me queda 1. Y luego el 8x cuadrado dividido para el 4x de acá. Entonces, al hacer esa división, pues, ¿no es cierto? Les queda 2x únicamente y eso es lo que se les está colocando acá. Ya, eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando ustedes tengan el factor común. Y siempre tienen que tratar de buscar, en este caso, el número más grande posible por el cual pueda dividir esos términos. Porque a veces ponen como un número intermedio. Por ejemplo, yo podría aquí poner, digamos, el 2. Puede ser que alguien diga, no, ya con el 2 es suficiente. Ya, pero si ustedes hacen eso, aquí ya les va a quedar otra expresión de aquí y esa expresión, digamos, no va a ser el factor común completo, sino que ustedes van a tener que otra vez volver a sacar el factor común y se les va a dar más las vueltas. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre cojan los términos adecuados.
Por ejemplo, veamos otro ejercicio, digamos, nos dice 6x al cuadrado menos 9xy. Ya, listo, tengo 6x al cuadrado menos 9xy. ¿Qué hago yo entonces? Como les digo, voy a empezar sacando factor común ¿de qué? De los coeficientes. Tengo el 6 y tengo el 9. ¿Cuál es el número más grande por el cual puedo dividir a ambas cantidades a la vez? Al 6 y al 9, pues el número más grande sería el 3, ¿no es cierto? Es el número más grande por el cual yo puedo dividir al 6 y al 9 a la vez. Entonces hago la división. Ya, eso sería en cuanto a los coeficientes. Voy con las variables. ¿Tengo x, la variable x, presente en ambos términos? Sí, ¿no es cierto? Tengo x aquí y tengo x acá. Entonces, como está presente en ambos términos, voy a coger la x que tenga el menor exponente, que en este caso pues sería esta x que está subrayada en negro. Cojo esa x. Voy con la variable y. ¿Tengo la y presente en ambos términos? Pues no, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que aquí no tengo y. Entonces, por lo tanto, esa expresión o de esa variable yo no puedo sacarle el factor común porque no está presente la variable en ambos términos. Entonces, no se puede sacar el factor común. Y hacen lo mismo que hicimos de arriba. 6x al cuadrado dividido para 3 de x. Entonces, sería tercera 1, tercera 2. Y acá las bases iguales se están dividiendo. ¿Qué hago con los exponentes? Los resto. 2 menos 1, pues me queda 1. Si no, así me quedaría 2x. El mismo signo menos de aquí, lo paso acá y hago exactamente la misma división, ¿no es cierto? 9 dividido para 3 es a 3. X dividido para X, ya les dije que es como se tacha, entonces es como que se tacha y no le pongo nada, y la Y no hay con qué más dividir, pues se queda solamente como Y. Y ese sería el resultado del factor común. Como les digo, si tienen dudas, aplican la propiedad distributiva para ver si es que eso está correcto. 3 por 2, 6, ¿no es cierto? X por X, X al cuadrado, hasta ahí está perfecto. El mismo signo de aquí lo pasé acá, ¿ya? Y de ahí lo que voy a hacer es el siguiente, ¿no es cierto? Sería 3x por 3y. 3 por 3, 9. Y x por y, pues solamente es xy. Ya. Y eso sería pues todo lo que ustedes tienen que hacer en esta parte del factor común. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan, señores? Ya. Ok, entonces eso, ya de ahí, por ejemplo, el ejercicio este 3 que tenemos ahí, de igual forma, empiezo yo sacando factor común ¿de qué? De los coeficientes. ¿Cuál es el número más grande por el cual puedo dividir al 21 y al 14 a la vez? Pues a mí se me ocurre que el número más grande podría ser el 7. Ya, ese es el número más grande por el cual puedo dividir al 21 y al 14 a la vez. Voy con las variables. Aquí tengo una m a la cuarta. ¿Tengo la m presente en ambos términos? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la m de exponente más pequeño? Es esta m cuadrada, entonces es la que yo voy a colocar acá. Voy con las n's. ¿La n está presente en ambos términos? Sí, ¿no es cierto? También. Entonces, ¿qué n cojo? La n de exponente más pequeño. En este caso tengo n a la 6 y n a la 6. Es indiferente. La más pequeña de ley sería una n a la 6. Abro el paréntesis y de ahí sí pongo a hacer la división. 21 dividido para 7 a 3. Listo. Luego, ¿qué hago? Aquí tengo una m a la cuarta. Tengo aquí una m a la cuarta, acá tengo una m al cuadrado. Como yo sé que se ponen como a dividir, entonces, ¿qué hacía con los exponentes? Los restaba, ¿no es cierto? Sería 4 menos 2, pues me quedaría solamente una m al cuadrado. Y acá tengo una n a la 6, acá tengo una n a la 6, acá también tengo una n a la 6, entonces esos dos términos es como que se simplifican y solo les quedaría 1, pues no lo pongo. El mismo signo que estaba ahí como menos lo paso acá y hago exactamente lo mismo. 14 dividido para 7 es a 2. M al cuadrado con M al cuadrado es como que se simplifican, no me queda nada. Y N a la sexta con N a la sexta, así mismo se simplifican los dos, no me queda nada. Y este sería el resultado del factor común. Y ya de ahí, si quieren verificar, como es lo mismo que les dije, 7 por 3, 21. M cuadrado por M cuadrado, M a la cuarta y N a la sexta, se queda como N a la sexta. El mismo signo lo paso acá y hago lo mismo. 7 por 2, 14, ¿no es cierto que está aquí? M cuadrado n 6, como no hay con qué más multiplicar, pues igual, M cuadrado n 6. Y se cumple que tiene que dar exactamente lo mismo al un lado y al otro. Ya sea aplicando propiedad distributiva o sacando el factor común, son operaciones como recíprocas, ¿ya? Ya, entonces eso sería todo en cuanto a la parte del factor común. Ustedes tienen que aplicar en algunos ejercicios, se les solicita pues que ustedes realicen este tipo de operación. Ya,
Ya, y el último tema que se ve de esta parte ya de expresiones algebraicas prácticamente pues viene siendo la completación del trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar esta parte de la completación del trinomio cuadrado perfecto? Para empezar, recordemos que nosotros cuando vimos la parte de factorización, hablamos que nosotros aquí teníamos un binomio al cuadrado. ¿Y esto de aquí en qué se convertía? Se convertía en un trinomio. ¿En qué tipo de trinomio? Pues de hecho se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, de un binomio al cuadrado, yo lo llevo a convertirse a trinomio cuadrado perfecto. Entonces, eso puede ser que suceda justamente acá en este último tema de aquí. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente expresión, digamos que tengo, se me ocurre tal vez x al cuadrado menos, a ver, 8x, a ver, ¿dónde apunté el primero, pero el segundo? Sería 416, creo. Ya, listo, ahí, de esta forma, les quedaría x al cuadrado menos 8x más 16. ¿Ya? Entonces, yo lo que debería de hacer aquí, primerito es verificar si esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Si es que se llegara a cumplir eso de ahí, pues yo lo puedo llevar a convertirse a un binomio al cuadrado. O sea, es como ir en el camino inverso. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo puedo realizar esa verificación? Lo que ustedes van a realizar es lo siguiente. Van a sacar la raíz cuadrada del término independiente, es decir, el término que solamente es un número. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? Eso es 4. Si a esto que acabo de obtener siempre le voy a multiplicar por 2, ya ese 2 de aquí, ese siempre es una multiplicación por 2. Ya si este resultado que obtuve le multiplico por 2, ¿cuánto me da? Me da 4 por 2, 8. Si este 8 de aquí se corresponde con el mismo número, con el mismo coeficiente que tiene la variable x, es decir, este 8 de aquí, si todo eso se cumple, pues en este caso sí sería un trinomio cuadrado perfecto, de tal forma que podría llevarlo a convertirse a un binomio al cuadrado. ¿Qué le hago entonces? ¿Cómo le construyo el binomio al cuadrado? Pues nosotros sacando la raíz cuadrada de esto que me quedaría x y sacando la raíz cuadrada de 16 que ya vimos que es 4. El mismo signo que está aquí lo paso acá, es decir, un signo menos. Y como no me olvido de que como esto de aquí es un binomio elevado al cuadrado, pues no me olvido de poner el cuadrado ahí también, ¿sí? Y ahí ustedes ya tienen esta parte de que ya estaría factorizado. Si la idea es que ustedes puedan otra vez factorizar. Si tienen dudas, entonces vayan por el camino inverso, ¿no es cierto? Primer término al cuadrado, x al cuadrado, menos doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, les va a quedar lo mismo, x al cuadrado menos 2 por 4, 8x, más 4 por 4, 16. Estas dos expresiones son exactamente iguales. Entonces, de esa forma, ustedes, por ejemplo, eh, pueden, ¿no es cierto? Tal vez transformarle de trinomios cuadrados perfectos, llevarles a binomios al cuadrado para que ustedes puedan operar este tipo de cuestiones, ¿ya? Veamos otro ejemplo, digamos que tengo x al cuadrado menos 2x más 1. Ya, entonces igual voy a verificar primerito si es un trinomio cuadrado perfecto. Voy a verificar esto. Ya, entonces, ¿cómo le hago? Otra vez lo mismo que hicimos arriba. Voy al término independiente y le saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 es igualmente 1, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Si este 1 siempre, ya les dije, siempre se multiplica por 2, en este caso 1 por 2 es 2, y esto de aquí se corresponde con el término que tengo acá, con ese de coeficiente de ahí, entonces pues podemos verificar que sí es un trinomio cuadrado perfecto y lo puedo llevar a convertirse a un binomio al cuadrado. Dado eso, entonces, ¿qué debería de ser yo? Entonces ya pues le pongo la raíz cuadrada de este término, que solamente es x, la raíz cuadrada de 1, que sigue siendo 1, y el mismo signo que está aquí, pues lo paso acá. Y como es binomio al cuadrado, no me olvido de colocarle el cuadrado en la parte de arriba, y ya está hasta ahí factorizada la expresión. Nada más es lo que tienen que hacer. Ya, eso sería si es que en este caso, pues son binomios, son trinomios cuadrados perfectos y tal. Ya, ahora, ¿qué pasa? Tal vez ustedes tienen una expresión como esta. Ya. Digamos que ustedes tienen esta expresión de aquí. Ya, este era un ejemplo, este era otro ejemplo, y este era otro ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta expresión de aquí? Voy a verificar primerito si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a verificar. ¿Cómo verifico? Ya saben, saco la raíz cuadrada del término independiente. ¿Puedo sacar una raíz cuadrada de 6? Existe, digamos, como tal,
una raíz cuadrada de 6 que sea exacta. No, no es cierto, pues ustedes ingresan esto en la calculadora, no sé, les dará 2, algo, no sé, 2,6 o alguna cosa de esas, ya, entonces yo necesito que esa raíz sea exacta, como no lo es, entonces ya, pues ya, primerito ello, ya descarto que esto de aquí no es un trinomio cuadrado perfecto, no cumplió con las condiciones anteriormente mencionadas. Si no lo es, entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para solucionar este ejercicio? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es justamente el tema de que se escribió y que es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo completo? Vamos a abrir dos paréntesis, sí, dos paréntesis aquí van a estarse multiplicando. Voy a colocarle la x aquí, la x acá, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a buscar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den, en este caso, menos 1. Recuerden que aquí el coeficiente de esto de aquí, ¿cuánto vale? Menos 1. Y el coeficiente del término de aquí sería 6 positivo o más 6. Ya, entonces lo que yo voy a buscar. Dos términos que multiplicados me den 6 y sumados me den menos 1. ¿Ya? Entonces, a ver, 3, 2, no, tal vez aquí tendría que ser un signo menos para que se pueda cumplir. Hagámosle de esa forma, ¿ya? Serían dos términos que multiplicados les den menos 6 y sumados les den menos 1. ¿Cuáles podrían ser esos términos? Tal vez el 3 y el 2, ¿no es cierto? Si yo pongo 3 y 2, pues no es cierto. ¿Y qué signos voy a poner aquí? Pues aquí sí ya depende cómo ustedes vayan. Pueden ir jugando con los signos. Por ejemplo, ya yo estoy que seguro que debería dar con eso de ahí. Ya, entonces, si ustedes ya tienen de esa forma, pues solo les quedaría verificar. Entonces, ¿no es cierto? Menos 3 por más 2, ¿no es cierto? Ya les dije esto de aquí. Ley de signos, ¿no es cierto? Menos 3 por más 2 o por solo 2, ¿no es cierto? Más por menos menos y 3 por 2, 6. ¿Cumple este número de aquí? Cumple con lo de acá, ¿no es cierto? Ya están dos números que multiplicados me den 6 y sumados, ¿no es cierto? Y sumados, menos 3, menos 2, ¿cuánto les da? Perdón, menos 3 más 2, ¿esto cuánto les da como resultado? Les da menos 1. Me da que estos términos sumados me dan ¿cuánto? Menos 1, que es justamente lo que ustedes tienen que encontrar en ese, pues, como paréntesis en, vamos a ver ese círculo en rojo. Ya cumplió con las condiciones de tal forma, pues, que ya de esta forma ya estaría factorizada esta expresión. Eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer en esta parte de aquí. Si vamos con otro ejercicio, pues podrían tener lo siguiente, x al cuadrado menos 10x más 24, ¿ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo que arriba. ¿Puedo sacar la raíz cuadrada de este término? Siempre primero tienen que verificar eso. ¿Puedo sacar la raíz cuadrada de 24? Pues no, no es cierto. No se puede encontrar una raíz exacta de 24. Entonces ya por ahí empezamos que no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué hago entonces si no lo es? Entonces, si no lo es, ya saben, tienen que utilizar esta parte de acá arriba. Cogen, abren dos paréntesis, abro un paréntesis aquí, otro paréntesis acá, coloco x aquí, x acá, y lo que voy a hacer es buscar dos números, ¿no es cierto?, que multiplicados les den 24 y que sumados les den menos 10. Ya, entonces, ¿qué números podrían ser esos? Que multiplicados me den menos 24 y sumados me den menos 10. A ver, tal vez esos números podrían ser el 6 y el 4. Sí, ¿no? 6 y 4. Ya, y con signo menos aquí y menos acá. Ya, esos podrían ser los números que ustedes podrían colocar. Entonces revisemos, ¿no es cierto? Menos 6 por menos 4. Esto me da menos por menos más. Y 6 por 4, 24. Correcto, cumple con la primera expresión de ahí. Voy con la segunda, menos 6 menos 4. Esto me da como resultado menos 10. También cumple esto de aquí con lo que tenemos acá. Entonces ya, ahí estarían esos términos de aquí factorizados. Ya, hasta aquí, chicos. ¿Preguntas o dudas de esta parte de aquí? Mm. Y los mismos signos que están en el 10 le baja al 6, o es que usted lo pone. A ver, los mismos signos, estos de aquí, ¿o cuáles? Sí, es. Ya, o sea, esos signos son los que a ustedes les va a ayudar para determinar qué signos se colocan aquí en estos paréntesis, ¿ya? Porque como les digo, ustedes tienen que verificar, en este caso, buscar dos números que multiplicados les den más 24 y sumados me den menos 10. Sí, o sea, para eso me sirven esos signos, para
yo poder encontrar esos números de forma correcta. Entonces, ya tal vez usted me puede decir, ok, ya 6 por 4 es 24, por ejemplo, ya. Entonces está muy bien hasta ahí, pero ¿qué signos coloco aquí? Entonces tal vez ahí usted puede ir jugando. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo más y menos? Entonces ya pues aquí digo sería 6 por menos 4, ¿no es cierto? Sería más por menos menos, 6 por 4, 24. Me da menos 24, yo necesito más 24. Entonces ya por ese lado tal vez dice, ok, no, no puede ser eso. Entonces no podría ser de esa forma los signos. Entonces busco de otra forma. Tal vez se me ocurre de otra forma colocarle más aquí y más acá. Entonces le hago lo mismo, ¿no es cierto? Sería en este caso 6 por 4, ¿no es cierto? Esto le da como resultado 24. Ok, ya está ahí. Cumplió con la primera, digamos, con la primera restricción. Voy con la segunda restricción. Ahora me dice que estos términos sumados me tienen que dar como resultado menos 10. Pero ¿cuánto me da como resultado? 10. Y yo necesitaba menos 10. Entonces no cumplió con esas condiciones. Entonces debería de seguir buscando con qué otro signo podría yo hacer cumplir todas esas condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, ya así revisando, pues ya vemos que si yo pongo aquí un signo menos aquí y un signo menos acá, de esa forma si cumplo que menos 6 por menos 4, eso me da más 24, y menos 6 menos 4 haciendo operación de suma, eso me da menos 10. Sí, o sea, para eso es la ayuda que ustedes tienen de estos signos de aquí que les preceden, para poder determinar los signos que son acá abajo. ¿Sí? Ya. Listo, a ver, hagamos un último ejemplo de esta parte de aquí. Ya, podemos tener lo siguiente, x al cuadrado más 6x menos 40. Listo. Entonces, de igual forma, voy a empezar verificando si esto de aquí es un trinomio. Ya vemos que en este caso, pues, puedo sacarle la raíz cuadrada de 40, que sea exacta. Pues no, no es cierto. Entonces, esto de aquí no es un trinomio cuadrado perfecto. No lo es. Entonces, ¿qué debo de hacer? Completar el trinomio. ¿Cómo lo hago? Ya saben, cogen, abren dos paréntesis que se están multiplicando, pongo x aquí, x acá, y voy a buscar otra vez lo mismo, dos números que multiplicados me den menos 40 y que sumados me den más 6. A ver, que sumados me den más 6. Ya, entonces, ¿qué números podrían poner ahí? Ya, ¿qué fue? ¿Qué números te les podrían colocar ahí? Ya, a ver, dos números en este caso que multiplicados me den menos 40 y sumados me den más 6, tal vez podrían ser los siguientes, ¿no es cierto? Tal vez 10 por 4, eso me da 40, ¿no es cierto? 10 y 4, eso me da 40. Entonces, ¿qué tendría únicamente que hacer? Buscar los signos, ¿no es cierto? Así como hemos venido haciendo. En este caso, si yo pongo, por ejemplo, menos aquí y más acá, ¿qué va a pasar? Entonces, veamos, ¿no es cierto? Si yo hago menos 10 por menos 10 por 4 positivo, me queda menos 10 por 4, 40. Okay. Cumplo con la primera condición, que sería que me dé menos 40. Esta se cumple. Voy con la segunda condición, me dice que en este caso sumados esos términos, menos 10 más 4 me tiene que dar como resultado más 6. ¿Y cuánto me dio aquí como resultado? Menos 10 más 4 es menos 6. Entonces no cumple con esta condición, por lo tanto los signos de ahí estarían mal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues seguir buscando, ¿no es cierto? Tal vez si le cambio ahí al revés, puede ser que en este caso sí me dé. Voy a verle de esa forma. 10 que multiplica menos 4, esto me da menos 40, que cumple con la primera condición. Voy con la segunda. 10 menos 4, ¿esto cuánto me da? 10 menos 4 es 6 positivo. Entonces, este 6 ya corresponde con el signo más 6 que tengo ahí. Y pues ahí sí ya estaría cumpliendo todas las condiciones, de tal forma que pues aquí ya estaría esta expresión debidamente pues factorizada, ya estaría hasta ahí. ¿Sí? Ya.
Entonces, eso, sí, eso sería hasta esta parte de aquí, ¿ya? Bueno, entonces aquí, a ver, por ponerles, bueno, qué cosas ustedes sí tienen que repasar y que estudiar para los siguientes temas, ¿sí? Porque, como les dije, ustedes, sí, es bastante responsabilidad de ustedes, pues que estén o no estén presentes en la clase. Como les digo, yo no les puedo ver, no sé qué estarán haciendo, entonces ya tienen que ustedes repasar, pues prácticamente, o ver las clases, en este caso grabadas, si es que tal vez no pudieran estar o cosas así. De este tema de aquí, pues se deriva prácticamente todos los siguientes temas que nosotros vamos a ver. Sí, solo nos falta hacer un par de ejercicios más, pero eso se realizaríamos la siguiente clase, que al final son ejercicios que engloban todo lo que hemos visto hasta aquí. Entonces, si ustedes hay partes de aquí que no entendieron, pues sí va a ser un problema para ustedes después el hecho cuando ya entramos a otros temas. ¿Por qué? Porque tal vez cuando ustedes vayan a hacer ecuaciones, no van a saber cómo despejar, no van a saber cómo sumar y restar, entonces van a tener problemas con este tipo de cuestiones. Entonces, de todo lo que hemos visto, pues, ¿qué considero yo que son los temas más relevantes de aquí? Y que ustedes sí tendrían que de ley repasar y verificar bien que ustedes estén con un buen conocimiento de esta parte. El primer tema tal vez podría ser que ustedes, bueno, ya les digo que sepan de ley, o sea, hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eso es básico, ya que ustedes sepan bien esta parte, o sea, sumar, restar, multiplicar bien es ya lo mínimo que se les pedía al inicio del curso. Además de eso que deberían de saber, deberían estudiarse todo eso que vimos como leyes de los exponentes, y todas, al menos las tres de esas que si yo tengo las bases iguales multiplicadas, ¿qué pasa? Si tengo las bases iguales divididas, ¿qué pasa? Si yo tengo un número elevado a una potencia, ¿no es cierto? Y paréntesis elevado a otra potencia, ¿qué pasa? O sea, todos esos casos a ustedes sí tienen que saberse de memoria, sí, entonces son cositas que ustedes tienen que saberse ya de memoria. ¿Qué más necesitan saberse? Necesitan saberse, en este caso, sacar los coeficientes, ¿sí? De las expresiones. Eso es fundamental para el resto del curso, saber sacar bien los coeficientes. Necesitan de aquí, ¿qué más? Saber aplicar bien la propiedad distributiva, ¿sí? Saber aplicar bien la propiedad distributiva. Necesitan saber aplicar bien el factor común, buscar siempre el factor común en las expresiones. Recuerden que estos dos son como recíprocos. ¿Para qué me va a servir a mí el factor común sacar? Me va a servir para que cuando yo tenga expresiones muy grandes o tal vez expresiones que yo les vea muy complicadas de resolver, yo pueda tal vez de alguna forma sacar ese factor común y pueda simplificar con otros términos que tenga cerca. Entonces, para eso me va a ayudar para poder hacer las expresiones más pequeñas, ¿ya? Necesitan saber eso, necesitan saber la parte que vimos como es de los dos casos de factoreo. Sí, los casos de factoreo, los dos, ¿no es cierto? Los dos únicos que se les dio, que sería el binomio al cuadrado y la diferencia de cuadrados. Y yo creo que eso, ¿no? Eso sería como que y los términos semejantes. Y las operaciones con términos semejantes. Y entonces, esas son cuestiones que ustedes tienen que ya tener full en claro, pues, cómo van a realizar. Sí, porque todos estos temas son importantes para las siguientes unidades. Todo se basa de aquí. Por eso es que yo decido empezar siempre desde esta unidad, porque ustedes, si no saben hacer este tipo de cuestiones, cuando se les ponga trigonometría, se les ponga lógica matemática, o sea, van a tener unas dudas increíbles, porque en serio, ¿por qué pasó esto y por qué pasó el otro? O cosas por el estilo. Entonces, sí es necesario que ustedes ya pues repasen este tipo de cosas. Los ejercicios que vamos a ver la siguiente clase, pues bueno, más o menos son como el ejercicio que estoy justamente colocando ahorita en la pantalla, ¿ya? Entonces, les va a quedar más o menos así. Sobre 1 sobre x menos 1. Ya, entonces, como ven, pues sí, es un ejercicio ya mucho más grande de lo que hemos venido haciendo. Y lo que trato aquí es como de englobar todo lo que hemos visto, todo lo que está escrito ahí en azul es lo que está englobado aquí. ¿Por qué? Porque ustedes aquí van a poder, en este caso, hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, van a buscar leyes de los exponentes, van en este caso a aplicar propiedades distributivas, factores comunes, casos de factoreo y términos de alcance. Todo eso van a aplicar ustedes aquí. Entonces, por ejemplo, ya resolvamos este ejercicio hasta donde podamos llegar, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, nosotros empezamos, ¿no es cierto?, teniendo un ¿qué? Un trinomio. Siempre que ustedes tengan algo así en plan x al cuadrado más 3x más 1, por ejemplo, de esa forma, siempre que ustedes tengan algo así como x cuadrado, x y un término independiente, siempre esto de aquí va a ser un trinomio cuadrado, un trinomio cuadrado, ¿ya? Después quedará en verificar si es perfecto o no, pero esto de aquí es un trinomio cuadrado. Y ahí lo que tocaría hacer, pues justamente lo que acabamos de ver hace un momento, que era esta parte de aquí, verificar si ese trinomio de ahí es perfecto o no, y si no lo es, pues lo completamos y ya, y eso sería lo que se tendría que hacer. En este caso, pues ya vimos, ¿no es cierto?, acá en la parte superior, que si yo quiero, en este caso, pues verificar si es un trinomio cuadrado perfecto, empiezo sacándole la raíz cuadrada de este último término de aquí. ¿Se puede sacar la raíz cuadrada de 5 que les dé exacta? Pues no, no es cierto, no hay cómo. Entonces ya, pues si no se puede, pues no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué voy a hacer? Pues completar el trinomio. Ya saben, colocan dos paréntesis, ponen x aquí, ponen x acá. Y lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados les den menos 5 y sumados les den ¿cuánto? Más 4. Entonces, ¿qué números podrían ser? En este caso, se me ocurre, podría ser el 5 y el 1 tal vez. ¿Sí? Si le pongo el 5 y el 1 y le pongo un menos aquí, no, un más aquí y un menos acá, ahí tal vez podría ser. Entonces verifiquemos. Sería más 5 por menos 1, eso me da menos 5. Y más 5 menos 1, eso me da como resultado 4 positivo, ¿no es cierto? Lo escribo aquí, ¿no es cierto? Sería 5 por menos 1, esto me da como resultado menos 5. Y 5 menos 1, esto me da como resultado 4. ¿Cumple justamente con las mismas condiciones y signos de acá? Pues sí, ¿no es cierto? Ahí está perfecto, entonces ya pues está muy bien. Ya está puesta esa expresión en forma de factores. Por si acaso estos términos que tengo acá en la parte de abajo, tales como x más 5, x menos 1, son términos que al final vienen, se les conoce como factores. Entonces son términos que me van a ayudar, para yo poder simplificarlos entre sí. Aquí igual nos haríamos exactamente lo mismo, verifico si ese trinomio de ahí es perfecto o no. En este caso puedo sacar la raíz cuadrada de 1, pues sí, sí es 1, y ese 1 le multiplico por 2 y me da 2, pues sí, cumple con todas las condiciones, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Lo hago binomio al cuadrado, pues sacándole la raíz cuadrada de este término y sacándole la raíz cuadrada de 1, que ya sabemos que es 1. El mismo signo menos que está aquí es el mismo signo menos que voy a colocar acá, y todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto sobre x menos 1 y todo esto sobre 1 sobre x menos 1. Listo, ¿qué pueden después hacer ahí? Pues lo que les podrían hacer ahí es ahora simplificar. Siempre que ustedes hagan este tipo de procedimientos, traten de ir simplificando en medida de lo posible. Por ejemplo, como aquí en esta, voy a fijarme solo en esta fracción. En esa fracción todo se está, ¿qué? Multiplicando y dividiendo, ¿no es cierto? Todo se está multiplicando y dividiendo. Entonces, ¿por qué? Porque todo está aquí puesto como paréntesis. Fíjese que todo está aquí con paréntesis. Este de aquí sí podría yo añadirle los paréntesis de forma arbitraria, sí podría. En el de abajo. Ya todo en teoría ahí está con paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Ya les dije que cuando todo está con paréntesis es como que se compacta la expresión y se convierte todo esto en un solo término, esto en un solo término y esto en un solo término. De tal forma que aquí todo se está multiplicando y dividiendo, y tal vez yo puedo simplificar este x más 5 con este x más 5 de acá. Exactamente lo mismo pasaría acá, ¿no es cierto? Tengo bases iguales. Antes solo teníamos bases como x sobre x al cuadrado sobre x. Ya sabíamos que esto tengo bases iguales. ¿Qué hago? Resto los exponentes. 2 menos 1, 1. Ya eso pasa si tengo bases iguales, pero estas son bases solamente como x. También podría yo tener bases tal vez un poco más complejas como x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. Sigue siendo la misma base. Fíjense que sigue siendo la misma base. ¿Qué hago con los exponentes? Lo resto, ¿no es cierto? Me quedaría x menos 1 elevado a la 1, que ya sabemos que solo es x menos 1. Ya, entonces eso. Sí, entonces aquí por ejemplo puedo simplificar este con este, y este de aquí no puedo realizar absolutamente nada por el momento porque ya es un término factorizado. Y de ahí solo les quedaría pues volver a reescribir la expresión, nada más. De ahí reescribirían en plan como x menos 1 sobre 1, le voy a poner ese sobre 1 por ayuda, más de x menos 1 otra vez sobre 1, y todo esto sobre 1 sobre x menos 1. Y de ahí nos tocaría seguir resolviendo y hasta llegar a la expresión final, que ya no es tan largo. O sea, lo más difícil es la parte del inicio. Entonces por eso, por favor, tienen que repasarse estos temas especialmente que están ahí. Ya igual realizaremos este ejercicio, tal vez uno más de esta parte, y ahí sí ya continuaríamos con el siguiente tema, que son la parte de funciones. ¿Sí? Entonces eso, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan?
Ya, ok, listo chicos. Entonces eso sería todo pues por el día de hoy. Sí, entonces por favor irán a repasar los temas que se les acaba de mencionar para que eviten tener algún tipo de problema con este tipo de cuestiones. Y pues espero verlos ya en una próxima clase y que todo esté más claro. Como les he dicho, cualquier duda o inquietud me pueden nomás escribir a WhatsApp o si no en la siguiente clase pues me avisan nomás, ¿ya? Eso chicos, que pasen bien, que tengan buenas noches. Hasta luego.